Saludos, estimados estudiantes del segundo año. Soy de nuevo su docente, Leida Karina Poveda. Espero que todos se encuentren bien siempre de la mano de Dios, junto a sus familias. Pues hemos llegado al último objetivo del tercer momento pedagógico, titulado Historia del siglo XX, avances tecnológicos y científicos. Recordemos que el mundo ha pasado por una serie de acontecimientos históricos que han marcado lo que es la humanidad, así como han marcado lo que es el espacio, el territorio. A lo largo de este siglo XX se ha dado una serie de acontecimientos importantes. Entre ellos se suscita lo que es la Segunda Guerra Mundial y también lo que es la Guerra Fría. Recordemos que han existido una serie de avances tecnológicos y científicos, los cuales han permitido que la humanidad permanezca dentro del planeta Tierra, pues se han inventado una serie de vacunas y se han también inventado una serie de avances desde el punto de vista de la física, de la química, que han permitido la comodidad del ser humano cada día más. Asimismo, que ha llegado lo que fue la era de la tecnología, los cuales permitieron a través de los computadores, han permitido que en ellos se almacene una serie de información y que cada vez vivamos en un mundo más globalizado, es decir, un mundo donde no hayan barreras desde el punto de vista comunicacionales. Y por lo tanto, pues no existen barreras desde el punto de vista geográficas. A continuación, hablaremos un poco más al respecto. Cuando hablamos de la ciencia, recordemos que la ciencia es todo conocimiento o saber que se puede obtener en cualquier rama, ¿sí? Que se puede obtener en cualquier rama, la cual es obtenido a través de la observación y a través de la experimentación. Todo eso se hace a través de un método científico. Para que haya un método científico, tiene que haber una serie de pasos, los cuales me van a dar una confirmación, una teoría final, una veracidad de el planteamiento que yo me estoy formulando. El método científico se basa en una observación, en un problema, ¿sí? El problema me dice los síntomas, las causas de lo que está sucediendo. Allí hago yo una serie de hipótesis, lo posible, lo que de X problemas, cuáles serían esas posibles alternativas o en cuanto a lo que es el problema. También hacemos lo que es la experimentación para recolectar una serie de datos y así llegar a la confirmación de la teoría. Dentro de la ciencia existen dos tipos de ciencias, lo que son las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales tienen que ver todo con lo que es la matemática, la aritmética, la estadística, la informática, mientras que las ciencias fácticas se dividen en dos tipos, lo que son las ciencias naturales y las ciencias sociales. Dentro de las ciencias naturales tenemos la geología, la biología, la química, y dentro de las ciencias sociales tenemos lo que es la historia, lo que es la geografía, entre otras ciencias. Los avances en la física y química en el siglo XX. Desde el punto de vista de la física, existieron una serie de investigaciones dirigidas al estudio de lo que fue el átomo por dos personas importantes como fue Rutherford y Bohr. Aquí mostramos el modelo atómico realizado por Rutherford, en el cual estaban lo que eran los protones, los neutrones y los electrones.
y por supuesto sus procesos de desintegración, fusión y fisión, en donde se libera lo que es la energía nuclear. Otro hecho importante fue la teoría publicada por Albert Einstein en el año 1915 sobre lo que fue la relatividad, efectuando una revisión entre los conceptos de materia y energía. Recordemos aquí que surgieron dos palabras las cuales no tienen disolución, que fue espacio-tiempo. Y por supuesto, los avances en la astrofísica con el objetivo de conocer lo que era el universo, cómo estaba estructurado, cuando se creó y se consolidó a partir de ello lo que fue la teoría del Big Bang o la gran explosión. En la cual se dio a partir de una explosión inicial y se dice que hasta el momento el universo está en expansión. Tenemos también, desde el punto de vista químico, la mayor avance fue la producción de materiales plásticos en diversos tipos, mayormente la baquelita, como se observan aquí en las imágenes, en las cuales fue inventada en 1907. Fue el primer plástico termoestable, es decir, es un plástico que soportaba calor. Asimismo, aparecieron otros tipos de plástico, como fue el celofán, las fibras artificiales, entre otros. Recordemos que el plástico es un producto que se utiliza en los diferentes sectores de construcción, medicina y para los envasados. Asimismo, lo que fueron la utilización de productos químicos que protegen del deterioro a los alimentos, es decir, en conserva, es decir, todos aquellos productos que le agregan a los alimentos para que puedan durar mucho más tiempo enlatados o envasados. Asimismo, tenemos avances en la biología y la medicina. El mayor avance desde el punto de vista biológico fue que se consiguió entender lo que fue el ADN. Recordemos que todos los seres humanos tenemos una genética, ¿verdad? La cual se encuentra en el ADN, es decir, en el ácido deoxirribonucleico, compuesto por una serie de componentes como es la tiamina, la guanina, la citosina, entre otros. Y asimismo tuvieron un avance desde el punto de vista de la bioquímica, pues aportaron avances en el campo de lo que fue la medicina en cuanto fue el conocimiento de diversas enfermedades, las cuales eran muy graves. Entre ellas está el SIDA. Desde el punto de vista de la medicina, se descubre en 1910 lo que fue el yodo, ¿verdad? Recordemos que es un antiséptico. Para 1921 se utilizó por primera vez lo que fue la BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis. Para aquel entonces era una enfermedad que estaba azotando el mundo y debido a ella habían demasiadas defunciones. Para 1922, en Toronto, Estados Unidos, se administró por primera vez lo que fue la insulina a pacientes diabéticos. En 1928 se descubre lo que fue la penicilina por Fleming. Recordemos que la penicilina ayuda a lo que es prevenir ciertas infecciones. En 1936 se inventó por primera vez el corazón artificial. Sin embargo, no fue sino hasta 1967 cuando Christian Barnard efectuó el primer trasplante de corazón, pero sí no fue fue un trasplante de corazón que se realizó, pero desde el punto de vista no era un corazón artificial, sino un corazón de una persona hacia otra. También podemos decir que la fiebre amarilla se desarrolló su vacuna en 1937. Como podemos observar, fue un siglo donde desde el punto de vista de medicina se desarrollaron lo que fueron las vacunas, las cuales eran las principales por decir así, las principales causas que estaban generando lo que era la defunción en la población. Asimismo, recordemos que fue un siglo donde se dieron grandes problemáticas, especialmente lo que fueron conflictos bélicos. Recordemos también que la penicilina fue utilizada en lo que fue la Segunda Guerra Mundial para ayudar en las infecciones de los soldados que combatían
durante esta guerra. Asimismo, podemos ver que un hecho que trascendió también fue el primer bebé de probeta en el mundo, es decir, por inseminación in vitro, y fue en 1978. Asimismo, podemos ver que se desarrolló lo que fue una era espacial, lo cual dio el comienzo a que hoy en día tengamos satélites, los cuales estén en las órbitas. Incluso Venezuela también tiene sus propios satélites, aunque no tenemos una órbita propia, pero tenemos satélites como tal que nos ayudan desde el punto de vista de las comunicaciones. Sin embargo, a nivel mundial, en 1957 fue lanzado por primera vez el primer satélite artificial llamado Sputnik 1. Fue un satélite lanzado por la Unión Soviética. Recordemos que para ese entonces todavía existía lo que era la Unión Soviética. Posteriormente, en 1957, la Unión Soviética hizo también el lanzamiento del Sputnik 2, pero esta vez colocó en órbita al primer animal llamado Laika. Era una perrita, la cual se encontraba en las calles de Moscú. Recolectaron 3 animales, los cuales le hicieron una serie de pruebas, y Laika fue el animal que superó esas pruebas. Se dice que ella no duró mucho, pues no resistió la ingravidez que hay en el espacio. Asimismo, pues estaban viendo de que como la cápsula no podía volver a la Tierra, pues el animalito pues de una u otra forma iba a morir en el espacio, y lo que hicieron al principio, lo que ellos manejaron fue el envenenamiento del animalito, ¿verdad? A través de lo que fue la comida que iba en su nave. Asimismo, sin embargo, viendo Estados Unidos, que era la otra potencia, la Unión Soviética era una y Estados Unidos era la otra gran potencia que quedó luego de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ellos no quisieron ir detrás de estos avances científicos y lanzaron en 1958 el primer satélite estadounidense llamado el Explorer 1. Asimismo, sin embargo, siempre iba a la delantera hasta el momento lo que era la Unión Soviética, y para 1961 lanzaron al espacio el primer vehículo tripulado en la historia por el cosmonauta Yuri Gagarin, el cual volvió a la Tierra y fue un hecho trascendental a nivel mundial porque había sido la primera persona que había salido al espacio. Sin embargo, en 1968, los Estados Unidos, a través de la nave Apolo 11, fue lanzada y llegaron a la Luna una serie de astronautas. Entre ellos, entre esta expedición estaba Neil Armstrong. Se dice que fue el primer astronauta en pisar la Luna. Estaba Edwin Aldrin y Michael Collins. También tenemos de que hay un avance en la era de la informática, pues las computadoras surgieron por el progreso de la microelectrónica. Aparecieron en 1946, eran grandes máquinas las cuales estaban construidas con la electrónica de válvulas del vacío, ¿verdad? Como se puede observar aquí, se dice que pesaban demasiado, eran muy grandes, y eran diseñadas para un solo usuario. Sin embargo, eso trascendió en la década de los 80 cuando aparecieron las computadoras portátiles. En un comienzo eran de este modelo. Esta fue la primera computadora portátil, fue una Epson HX-20 y apareció en 1981. Sin embargo, vemos hoy en día cómo la tecnología ha avanzado, cómo podemos ver que las pantallas son mucho más grandes, poseen un teclado y cada vez son más pequeñas. Recordemos que esta
compuesto por un hardware y un software. El hardware es la parte física del computador y el software es el sistema operativo del computador. Recordemos que en el mercado hay una serie de marcas como es la Dell, la Compaq, la Toshiba, la Lenovo, la Sony y el Apple. Si podemos ver desde el punto de vista tecnológico de la informática, los países que están a la vanguardia de estos avances son Estados Unidos, Japón y algunos países europeos. Bueno, mis queridos estudiantes, espero que esta explicación les haya servido para aclarar cualquier tipo de dudas, cualquier inquietud. Estoy a su completa disposición a través de la plataforma de Classroom. Espero que tengan un excelente día y que sigamos cuidándonos mucho para, con el favor de Dios, el próximo año vernos dentro de lo que es de lo que es el aula como tal y así obtener un aprendizaje un poco más en vivo. Muchísimas gracias.